Era una hermosa tarde de sábado en Harmony Park. El sol bañaba los extensos jardines con una luz dorada. Los niños gritaban de alegría en el patio de juegos y los corredores pasaban por los sinuosos senderos. Un grupo de adolescentes jugaba al frisbee en el campo abierto mientras los padres charlaban sobre mantas de picnic a la sombra de un gran roble. Malcolm Myers, un hombre negro alto de unos 40 años, estaba sentado en un banco de madera, vestido con una sudadera con capucha sencilla y jeans. Exudaba una presencia tranquila, bebía de una taza de viaje y leía un libro grueso. A su lado estaba su porta credencial de cuero sujeto a su bolsillo, captando el destello ocasional de la luz del sol en el parque. Margaret Bennett, una mujer de unos 30 años, examinó el parque con una mirada aguda, asimilando la bulliciosa escena. Sus ojos se posaron en Malcolm, que estaba absorto en su libro. Margaret frunció el ceño. ¿Qué está haciendo sentado allí?, murmuró para sí misma. No hay niños. No. Hay familia, solo observando. Su inquietud crecía mientras lo miraba constantemente. El perro tiraba de su correa, ansioso por explorar, pero Margaret permaneció fija en Malcolm. No se siente bien, dijo en voz alta aunque no había nadie alrededor para escuchar. Probablemente esté investigando. Pensó que esto era una provocación, algo que no tenía lugar en su amada comunidad. Incapaz de contener su creciente frustración, decidió tomar medidas mientras se acercaba a Malcolm. Su voz se llenó de un tono acusador y exigió que se fuera del parque. Cuando Malcolm permaneció sereno y sin inmutarse por su arrebato, la irritación de Margaret solo creció, determinada a escalar. Sacó su teléfono con la intención de llamar a la policía. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Antes de que profundicemos en esta asombrosa historia, no olvides darle me gusta y suscribirte. ¿Alguna vez has presenciado una situación como esta? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Margaret, su agarre en la correa se apretaba, se acercó a Malcolm con pasos decididos. Su perro ladró suavemente mientras se acercaban al banco. Malcolm levantó la vista brevemente, notando su acercamiento, pero volviendo a su libro. Disculpe, dijo Margaret, deteniéndose a unos metros de distancia. Su voz era firme pero con un borde de irritación. Malcolm volvió a levantar la vista, su expresión neutral. Sí, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, entrecerrando los ojos. Has estado sentado aquí durante horas y la gente está empezando a sentirse incómoda. Malcolm levantó una ceja dejando su libro en el banco. No me había dado cuenta de que sentarse en un banco público era un problema, dijo con calma. Solo estoy leyendo. Margaret se burló cruzando los brazos. No te hagas la tonta conmigo, estás sentado aquí solo mirando a todos, es sospechoso. Malcolm se inclinó ligeramente hacia atrás. Señora, te aseguro que no estoy molestando a nadie, solo estoy disfrutando el día, eso es lo que todos dicen. Margaret replicó, este parque es para familias y residentes, no para holgazanear. La voz de Margaret se hizo más fuerte interrumpiendo el zumbido de la actividad del parque y atrayendo la atención de los visitantes cercanos. Un corredor disminuyó la velocidad a mitad de paso, frunció el ceño mientras miraba hacia la confrontación. Una familia disfrutando de una manta de picnic no muy lejos del banco intercambió miradas, el padre murmurando algo a su esposa mientras sus dos hijos continuaban jugando con un balón de fútbol cerca. No estoy holgazaneando. Malcolm respondió de manera uniforme, su voz profunda y tranquila se escuchaba lo suficiente para llegar a los que estaban cerca. Vivo a 5 minutos de aquí. ¿Hay algo específico que creas que he hecho mal? Sus palabras eran mesuradas, su postura relajada pero firme, como si hubiera pasado por este tipo de intercambio más veces de las que quería contar. Margaret resopló dramáticamente, colocando una mano en su cadera. Has hecho mucho mal al sentarte aquí e incomodar a todos, espetó. Su tono sugería un aire de rectitud, la creencia de que estaba defendiendo el bien común. Su perro ladró una vez como si se hiciera eco de su agitación, aunque rápidamente volvió a acostarse a sus pies. Una joven pareja sentada en un banco cercano intercambió una mirada. El hombre se inclinó hacia su pareja, susurrando lo suficientemente alto para ser escuchado por los más cercanos. ¿Cuál es su problema? El tipo solo está sentado allí. La mujer a su lado asintió. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Malcolm y Margaret mientras levantaba sutilmente su teléfono, inclinándolo para capturar la creciente tensión. Esto es ridículo, murmuró. Su dedo se cernió sobre el botón de grabación antes de presionarlo. Margaret,
ajena a la atención que estaba atrayendo. Presionó. Es gente como tú la que arruina la sensación de seguridad en lugares como este. Dijo, elevando otro nivel de voz, agitó un brazo hacia él. Patio de juegos donde estaban los niños. Trepar por los gimnasios de la jungla y deslizarse por los toboganes. Estas familias, estos niños, no necesitan lidiar con alguien merodeando alrededor poniéndolos nerviosos. Malcolm exhaló lentamente frotándose las sienes por un momento antes de encontrar su mirada de nuevo. Señora, he estado sentado aquí ocupándome de mis asuntos y leyendo un libro. Usted ha estado aquí de pie, acusándome de cosas que no he hecho. Si se siente insegura, eso es algo en lo que debería reflexionar, no proyectarme. Sus palabras eran tranquilas pero tenían un matiz de agotamiento. Esto no era nuevo para él, esto no era nuevo para cualquier hombre negro que había aprendido a navegar espacios donde su presencia era constantemente cuestionada. Pero Margaret no estaba escuchando. Dio un paso más cerca, su perro tirando de su correa como si sintiera su creciente tensión. Reflexiona sobre ello, escupió. Su voz goteando incredulidad. Estoy reflexionando bien y veo a un hombre que está fuera de lugar, y cuando alguien parece fuera de lugar, eso es un problema. Un grupo de adolescentes lanzando un frisbee cerca pausaron sus gritos juguetones acallándose mientras se giraban hacia el conmoción. Uno de ellos, un chico con una sudadera roja, le dio un codazo a su amigo. Amigo, se está volviendo loca sin razón, dijo sacando su teléfono. Esto se va a volver viral seguro. Margaret todavía no notó el creciente número de ojos sobre ella. Su enfoque estaba únicamente en Malcolm, quien a pesar de la situación mantenía un aire de tranquila dignidad. ¿Sabes lo que dijo sacando su teléfono de su bolsillo con un gesto dramático, sosteniéndolo como una insignia de autoridad? Veamos. ¿Qué piensa la policía sobre ti merodeando por aquí? Malcolm se movió ligeramente en el banco reclinándose y cruzando los brazos. Su paciencia, aunque enorme, se estaba agotando visiblemente. Si sientes la necesidad de llamarlos, dijo su voz firme pero teñida de cansancio. Adelante. No voy a ninguna parte. Margaret giró sobre sus talones, marcando el 911 con exagerada urgencia. Sus palabras fueron fuertes y deliberadas, asegurándose de que cualquiera que estuviera al alcance del oído pudiera oírla. Gravedad que inyectó en su tono. Sí. Estoy en Harmony Park, comenzó su voz llena de convicción, y hay un hombre sospechoso merodeando cerca del patio de juegos. Se niega a irse y bueno, está mirando a los niños. Es muy inquietante. Malcolm dejó escapar un suspiro lento y deliberado, mirando hacia arriba como si buscara paciencia en el susurro de las hojas a su alrededor. El tranquilo murmullo del parque cambió. Las conversaciones se detuvieron. Los asistentes al picnic giraron la cabeza. La joven que había comenzado a grabar antes le susurró a su compañero. ¿De verdad está haciendo esto? El hombre asintió con expresión incrédula, y él solo está sentado allí. Irreal. Margaret terminó su llamada con un toque brusco en la pantalla y se giró hacia Malcolm. Su expresión triunfante. La policía está en camino, declaró. Levantó la barbilla como si hubiera ganado una batalla invisible. Veamos qué tan tranquila estás cuando lleguen. Yo estaré igual de tranquilo. Malcolm respondió encontrando su mirada de manera uniforme. Espero que puedas decir lo mismo. Margaret sonrió con suficiencia. Bien, dijo en voz baja. Ahora veremos. Malcolm se reclinó contra el banco con las manos cruzadas en su regazo. Su compostura permaneció inquebrantable, pero sus ojos llevaban un peso de experiencia. Una tranquila comprensión de que esta escena se desarrollaría como muchas antes. Las sirenas se hicieron más fuertes resonando por el parque y la tensión entre los espectadores era palpable. Una patrulla de policía se detuvo cerca de la entrada del parque. Sus luces parpadeaban, pero la sirena se apagó rápidamente. Dos oficiales uniformados salieron, sus botas crujieron en el camino de grava mientras inspeccionaban la escena. El primer oficial, Jenkins, era un hombre alto de unos 40 años con un comportamiento serio. Su compañero, el oficial Ramírez, era una mujer más joven de unos 30 años. Su expresión era profesional pero curiosa mientras sus ojos se movían entre Margaret y Malcolm. Margaret inmediatamente se dirigió hacia ellos. Su perro ladraba de emoción. Les hizo señas para que se detuvieran como si los hubiera convocado para lidiar con alguna emergencia grave. Oficiales, gracias por venir tan rápido, dijo. Su voz teñida de urgencia. Ese hombre.
Señaló a Malcolm, quien permaneció sentado en el banco. Ha estado aquí durante horas observando el patio de juegos y haciendo que todos se sientan incómodos. Se niega a irse. El oficial Jenkins miró a Malcolm, quien estaba sentado tranquilamente, con las manos cruzadas en su regazo y su libro apoyado en el banco junto a él. ¿Ha hecho algo amenazante o legal? Jenkins preguntó. Su voz firme pero cargada de escepticismo. Margaret dudó momentáneamente, desconcertada por la pregunta. Bueno, no, pero solo está sentado ahí mirando. Es sospechoso que esté fuera de lugar. Ramírez levantó una ceja intercambiando una mirada con Jenkins sentado en un banco del parque. No es un crimen, señora, dijo Ramírez de manera uniforme. ¿Se acercó a alguien o actuó agresivamente? No, pero sé lo que vi. Margaret espetó su voz. La gente en ascenso como él siempre finge ser inofensiva hasta que no lo es. Jenkins levantó una mano interrumpiéndola. Nosotros manejamos esto, señora, por favor retroceda. Margaret obedeció de mala gana, alejándose unos pasos pero manteniendo sus brazos cruzados y su mirada fija en Malcolm. Murmuró en voz baja, pero sus palabras se perdieron en los murmullos de la multitud que ahora se había reunido por completo para ver a los oficiales acercarse. Malcolm, quien los miró con una expresión como espero. Buenas tardes, oficiales, dijo su tono educado pero neutral. Buenas tardes, Jenkins. Respondió entrecerrando los ojos ligeramente. Recibimos una llamada sobre un disturbio. Por favor, díganos qué está pasando. Malcolm hizo un gesto hacia Margaret sin mirarla. Creo que la señora allí ya te dio su versión. En cuanto a mí, he estado sentada aquí leyendo mi libro y ocupándome de mis asuntos. Ramírez bajó la mirada al libro de tapa dura en el banco y luego volvió a mirar a Malcolm. No te has acercado a nadie ni le has dicho nada a ella ni a nadie más. Ella no preguntó ni una palabra. Malcolm dijo simplemente que vino a mí. La mirada de Jenkins se dirigió a la pequeña multitud que se formaba a su alrededor. Notando que los teléfonos apuntaban en su dirección, sus labios se presionaron en una delgada línea. ¿Tiene alguna identificación consigo, señor?, preguntó. Malcolm asintió. Metió la mano en su bolsillo lentamente y sacó su billetera. Le entregó su identificación junto con una funda de cuero para placa. Jenkins la tomó sin decir palabra. Ramírez se acercó a Jenkins mirando el lote. Sus ojos se abrieron ligeramente y le susurró algo. La expresión de Jenkins cambió sutilmente. Sus cejas se levantaron mientras miraba a Malcolm y luego a la placa en su mano. El jefe Hayes, Jenkins dijo después de una pausa. Su tono se suavizó. No mencionaste que eres el jefe del departamento de policía. Los jadeos ondularon entre la multitud. Los espectadores que habían estado en silencio, grabando la escena, ahora intercambiaron miradas incrédulas. Un adolescente en la parte de atrás murmuró: espera, que es el jefe. Margaret congeló su expresión de suficiencia, desapareciendo en un instante. Su rostro se tornó de un profundo tono rojo cuando las palabras se hundieron en W. ¿Qué dijiste? Tartamudeó, su voz apenas audible sobre los murmullos de la multitud. Jenkins se giró hacia ella sosteniendo la placa para enfatizar: este hombre es el jefe Malcolm Hayes, señora, la jefa de nuestro departamento de policía. La boca de Margaret se abrió y se cerró, pero ninguna palabra salió a su alrededor. La multitud comenzó a murmurar más fuerte, sus susurros teñidos de incredulidad y diversión. Algunas risas ahogadas rompieron la tensión cuando la gente comenzó a reconstruir lo que acababa de suceder. Ramírez le devolvió la placa a Malcolm, su expresión respetuosa. Lo siento por las molestias, jefe, dijo. Nos aseguraremos de que esto se resuelva. Malcolm se puso de pie lentamente sacudiéndose los jeans, asintió con la cabeza hacia Ramírez. Y Jenkins luego se giró hacia Margaret, que parecía como si deseara que la tierra se tragara su agujero. Señora Malcolm, comenzó, su tono medido en calma, espero que esto sirva como recordatorio de que las suposiciones pueden ser peligrosas. Me viste sentado aquí sin hacer nada malo y decidiste que no pertenecía. Ese tipo de pensamiento no solo me daña a mí, daña a toda la comunidad. Los labios de Margaret temblaron, pero no dijo nada, su mirada fija en el suelo. Malcolm continuó, su voz firme pero firme. Todos tenemos derecho a existir en espacios públicos sin ser acosados ni cuestionados. Espero que esta experiencia te haga pensar dos veces antes de juzgar a alguien por su apariencia. La multitud estaba en silencio ahora. Las palabras de Malcolm cortaron la tensión como una cuchilla.
El rostro de Margaret estaba pálido. Su rectitud anterior fue reemplazada por una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Abrió la boca para hablar, pero no salieron las palabras. Jenkins dio un paso adelante y se dirigió a la multitud. Está bien, amigos, no hay nada más que ver aquí. Démosle al jefe su espacio y volvamos a disfrutar del parque. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque muchos mantuvieron sus teléfonos en alto capturando los momentos finales de la escena. Malcolm se volvió hacia los oficiales y ofreció un pequeño asentimiento de gratitud. Gracias por manejar esto profesionalmente, dijo. En cualquier momento. El jefe Jenkins respondió. Ramírez le dio una leve sonrisa mientras regresaban hacia su coche patrulla. Malcolm recogió sus cosas preparándose para irse. Se detuvo brevemente mirando hacia atrás a Margaret. Sus ojos todavía estaban bajo sus manos, se movían nerviosamente. Por un momento pareció como si fuera a decir algo más, pero simplemente asintió para sí mismo y se alejó. Su postura tranquila y despreocupada mientras salía del parque. El peso de lo que había sucedido permaneció en el aire dejando a Margaret sola. Su rostro todavía enrojecido por la humillación. El silencio al que Margaret se había estado aferrando pronto fue roto por los murmullos y risas de los visitantes restantes del parque. Incluso cuando la multitud disminuyó, la realidad de lo que acababa de suceder se negaba a abandonar su mente. Su rostro todavía estaba caliente, sus manos temblaban mientras torpemente ataba a su perro a su alrededor. Fragmentos de conversaciones atravesaron sus pensamientos arremolinados. ¿Escuchaste eso, H.E.K., el jefe de policía? Llamó a la policía por su cuenta. Jefe irreal. Momento clásico de Karen. Justo ahí alguien rió disimuladamente. Margaret, el pecho se apretó al escuchar la palabra Karen. Era el mismo nombre del que se reía en las redes sociales cuando veía videos de otros actuando de maneras que ahora reconocía en sí misma, pero ahora ella no era una espectadora, era la historia al otro lado del parque. Un adolescente apoyado contra un árbol hablando animadamente en su teléfono. No, amigo. Lo digo en serio. Ella llamó a la policía por el jefe de policía. Lo tengo todo en video. Espera a que suba esto. Va a explotar. El estómago de Margaret cayó. Su confianza anterior fue reemplazada por un miedo abrumador. Miró a su alrededor, sus ojos captando las lentes de los teléfonos inteligentes que habían apuntado en su dirección. La comprensión la golpeó como un camión. Esto no había terminado ni siquiera cerca. Margaret tiró apresuradamente de su perro hacia la salida más cercana, evitando el contacto visual con los pocos visitantes del parque que quedaban mientras caminaba. Fragmentos de las palabras de Malcolm resonaron en su mente. Juzgar a alguien por su apariencia daña a toda la comunidad. Espero que esto te haga pensar dos veces. Su agarre en la correa se apretó, su pulso latiendo en sus oídos. Repitió la confrontación en su mente una y otra vez, cada vez viendo más claramente cómo había dejado que sus suposiciones tomaran el control. Su determinación de actuar para sentirse justa ahora se sentía hueca, reemplazada por una persistente sensación de vergüenza. Para cuando llegó a su auto, Margaret sintió como si todo el parque la había estado observando. Forcejeó con su llave, dejándola caer dos veces antes de finalmente encender el motor. Cuando el auto salió del estacionamiento, vislumbró el banco donde Malcolm había estado sentado. Estaba vacío ahora, pero parecía que el peso de su presencia permaneció en cuestión de horas. El incidente estaba en todas las redes sociales. Los videos grabados por los asistentes al parque se subieron con títulos como Karen llama a la policía por su jefe de policía. La confrontación en Harmony Park se vuelve viral. Lección y suposiciones. Mira cómo el jefe Malcolm maneja esto. Cada clip mostró la confrontación con todo lujo de detalles. Las crecientes acusaciones de Margaret, las respuestas tranquilas de Malcolm, la llegada de los oficiales y la asombrosa revelación final de su identidad. Los comentarios fueron implacables. Ella realmente pensó que estaba haciendo algo. El jefe Hayes es una leyenda. Manejó eso como un jefe. Esto es lo que sucede cuando las personas actúan sobre estereotipos. Se arrepentirá de esto por el resto de su vida. El nombre de Margaret no estaba en los videos, pero su identidad no tardó en salir a la luz. Los vecinos y conocidos reconocieron su rostro y lo compartieron en todas las plataformas. El teléfono de Margaret vibró sin parar con notificaciones. Sus amigos y familiares le enviaron mensajes de texto, algunos expresando incredulidad, otros ofreciéndole apoyo o críticas. Incluso sus vecinos, una vez amigables y conversadores, ahora la evitaban cuando se aventuraba a salir.
Los saludos cálidos habituales fueron reemplazados por silencios incómodos y miradas de reojo a la tienda de comestibles. Una mujer le susurró algo a su esposo mientras Margaret pasaba. Su rostro ardía debajo de las escaleras por primera vez. Margaret realmente entendió lo que se sentía ser juzgada, lo mismo que le había infligido. A Malcolm ahora pesaba sobre ella y no había escapatoria esa noche. Margaret se sentó en su sala de estar a oscuras desplazándose por los videos del incidente. Su rostro en la pantalla la hizo estremecer. La forma en que su voz se levantó, la forma en que señaló, la presunción en su tono, era insoportable ver. Su mente volvió a los momentos posteriores a que los oficiales revelaran la identidad de Malcolm. Sus palabras tranquilas y mesuradas habían atravesado su ira y vergüenza en ese momento. Apenas las había procesado, pero ahora se reproducían en un bucle en su cabeza. Todos tenemos derecho a existir en espacios públicos sin ser acosados o cuestionados. Juzgar a alguien por su apariencia no solo hazles daño, nos hace daño a todos. Las lágrimas se soldaron en sus ojos por primera vez. Margaret comenzó a verse a sí misma claramente no como una protectora de la comunidad como había creído, sino como alguien que había actuado por miedo y prejuicio. Había asumido lo peor de Malcolm simplemente porque no encajaba en su estrecha visión de a quien pertenecía. Estaba equivocada, se susurró a sí misma. Estaba tan equivocada. A la mañana siguiente, Margaret se sentó en la mesa de su cocina, su computadora portátil abierta frente a ella. Miró fijamente el sitio web del departamento de policía, sus dedos flotando sobre el teclado. Finalmente, con una respiración profunda, comenzó a escribir un correo electrónico. Estimado jefe Hayes, le escribo para disculparme por mis acciones de ayer en Harmony Park. Las palabras eran difíciles de encontrar, pero Margaret siguió adelante y vertió su remordimiento en el correo electrónico. Admitió sus suposiciones, su error y el daño que había causado. No esperaba perdón, pero sabía que tenía que asumir la responsabilidad cuando pecaba. Margaret se reclinó en su silla. Su corazón latía con fuerza. No era suficiente para deshacer lo que había hecho, pero era un comienzo mientras estaba sentada allí. Abrió un motor de búsqueda y escribió cómo abordar lo implícito. El viaje por delante sería largo, pero Margaret estaba decidida a emprenderlo. Había aprendido por las malas que el crecimiento empieza por reconocer los propios defectos y estaba lista para empezar. 2 días después, Margaret se encontraba fuera del departamento de policía local, con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba las puertas de cristal. Su reflejo la miró de vuelta, cansada, ansiosa e insegura, agarrando con fuerza su bolso. Respiró hondo y entró. La recepcionista la saludó con una sonrisa educada pero cansada, reconociéndola claramente. «Estás aquí para ver al jefe Hayes, ¿correcto?» Sí. Margaret respondió con su voz apenas por encima de un susurro. Había llamado el día anterior para solicitar una reunión y para su sorpresa Malcolm había aceptado. La recepcionista hizo un gesto hacia una pequeña sala de conferencias. La espera ahí. Las piernas de Margaret se sentían pesadas mientras caminaba por el pasillo. Cuando llegó a la puerta se detuvo tomando otra respiración profunda antes de abrirla. Adentro Malcolm se sentó en una mesa de madera simple, una carpeta y un bloc de notas. Frente a él levantó la vista cuando ella entró. Su expresión tranquila pero ilegible. «Señorita Bennett», dijo poniéndose de pie para saludarla. Extendió una mano y ella dudó por un momento antes de estrecharla. Su agarre era firme pero no intimidante. «Ella no», respondió con voz temblorosa. «Gracias por aceptar reunirse conmigo. Por favor tome asiento», dijo Malcolm haciendo un gesto hacia la silla frente a él. Margaret se sentó con las manos entrelazadas fuertemente en su regazo. El silencio que siguió fue denso de tensión. Margaret se aclaró la garganta con la voz temblorosa cuando comenzó. «Yo quería disculparme con el jefe As por lo que pasó en el parque, por cómo te traté. Me equivoqué». La mirada de Malcolm permaneció firme dándole espacio para continuar. «Hice suposiciones sobre ti», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Dejé que mi miedo y mis prejuicios me dominaran y actué por ignorancia. Te acusé de cosas que no hiciste y me avergoncé a mí mismo y a ti delante de todos. Lo siento mucho». Malcolm se
Reclinó ligeramente cruzando las manos sobre la mesa. Agradezco que hayas venido aquí a decir eso, señorita Bennet. Se necesita coraje para admitir cuando te equivocas. Margaret tragó saliva con fuerza. Sus lágrimas amenazaban con derramarse. No sé en qué estaba pensando. Pensé que estaba protegiendo a la gente, pero ahora veo que solo te estaba juzgando. Dejé que mis propios prejuicios nublaran mi juicio y te lastimé. Por eso la expresión de Malcolm se suavizó aunque su tono se mantuvo firme. Tienes razón, tus suposiciones fueron dañinas y no solo me lastimaron a mí, enviaron un mensaje a todos en ese parque, especialmente a los niños que miraban sobre cómo tratamos a las personas que se ven diferentes a nosotros. Margaret asintió secándose los ojos con el dorso de la mano. Lo sé, ahora lo veo y ya no quiero ser esa persona. Comencé a buscar formas de educarme para abordar mis propios prejuicios. Lo sé, tengo mucho trabajo que hacer. La mirada de Malcolm se suavizó aún más mientras consideraba sus palabras. Todos tenemos prejuicios, señorita Bennet. Lo que importa es cómo los enfrentamos y si estamos dispuestos a crecer. Lo que pasó en el parque fue un momento de enseñanza no solo para ti sino para la comunidad. Margaret levantó la vista sorprendida por la comprensión en su voz. ¿Quieres decir que no me odias? Malcolm negó con la cabeza. El odio no resuelve nada. Lo que quiero es que la gente aprenda de situaciones como esta para ver el daño que se produce al actuar sobre estereotipos. He pasado mi carrera tratando de superar las divisiones, no profundizarlas. Los labios de Margaret temblaron mientras asentía. Quiero ser parte de eso, quiero hacerlo mejor. Malcolm se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono gentil, pero firme. Luego comienza por escuchar. Aprende de las voces de personas cuyas experiencias son diferentes a las tuyas. Desafía tus suposiciones incluso cuando sea incómodo y cuando veas a otros actuar por ignorancia o miedo. No te quedes callado. Margaret absorbió sus palabras, el peso de sus errores presionándola, pero ahora acompañado de un rayo de esperanza. Gracias, dijo en voz baja, gracias por darme esta oportunidad. Malcolm se puso de pie señalando el inicio de la reunión. Gracias por asumir la responsabilidad, dijo extendiendo su mano una vez más. El crecimiento es un proceso, pero estás empezando en el lugar correcto. Margaret le estrechó la mano, su agarre más firme esta vez. No olvidaré esto, dijo su voz firme, y haré todo lo que pueda para arreglar las cosas en las semanas que siguieron. Margaret comenzó a tomar medidas hacia el cambio. Se inscribió en talleres sobre sesgo implícito y diversidad, sumergiéndose en perspectivas que nunca antes había considerado. Se ofreció como voluntaria en eventos comunitarios locales, trabajando junto a personas de todos los ámbitos de la vida. No fue fácil. Hubo momentos en que sus viejos hábitos resurgieron y tuvo que enfrentar verdades incómodas sobre sí misma, pero estaba decidida a hacer el trabajo al mismo tiempo. Malcolm usó el incidente como una plataforma para promover la empatía y la comprensión. Habló en reuniones comunitarias, compartiendo la historia no para avergonzar a Margaret, sino para resaltar la importancia de abordar el sesgo y fomentar la inclusión. Sus palabras resonaron provocando conversaciones en toda la ciudad. Una tarde Margaret se encontró de nuevo en Harmony Park, esta vez como voluntaria para un evento de limpieza comunitaria. Trabajó en silencio junto a otros recogiendo basura y plantar flores cuando un grupo de niños pasó corriendo junto a ella riendo y jugando. Ella sonrió no con juicio sino con un sentido de pertenencia. Mientras el evento terminaba, ella vio a Malcolm parado cerca del patio de juegos, hablando con un grupo de padres. Reuniendo su coraje, caminó hacia el jefe Hayes, dijo su voz firme pero respetuosa. Malcolm se giró ofreciéndole una pequeña sonrisa. Señorita Bennet, él dijo, bueno verte aquí. Gracias a ti, ella respondió, estoy tratando de ser mejor. Malcolm asintió. Sigue así, es un viaje, pero vale la pena. Mientras se alejaba, Margaret sintió una sensación de cierre. Ella no era la misma persona que había estado en este parque semanas atrás acusando a un hombre inocente. Ella estaba creciendo, cambiando, y por primera vez se sintió esperanzada sobre el futuro. Juicio, crecimiento y redención no son fáciles, pero son necesarios para un mundo mejor. Comparte tus historias en los comentarios y no olvides darle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras de cambio y comprensión.